Muy bien. Quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez esta mañana. ¿Hay alguien que esté por primera vez en medio nuestro esta mañana? Que Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Sí? Bienvenidos allá varios, ¿sí? Que Dios los bendiga, bienvenidos en medio nuestro. ¿Alguien más? ¿Alguien más en medio nuestro? ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Esperamos que se sientan en casa realmente. El domingo pasado empezamos una serie que llamamos Somos Iglesia y empezamos a trabajar y a profundizar con una idea, y es la idea de que la iglesia no es este lugar físico a donde nos reunimos, sino que la iglesia somos nosotros. Y la serie se llama Somos Iglesia porque precisamente de eso se trata, de que la iglesia no es el lugar donde vamos, no es una religión a la que pertenecemos, sino que la iglesia es lo que todos juntos como pueblo de Dios somos. Y tenemos que ampliar nuestra mirada, porque somos iglesia, pensaban somos todos nosotros. No. Millones y millones de personas, hermanos y hermanas nuestras, de toda tribu, raza, pueblo y nación, son iglesia. Amén. Porque en todo el mundo hay gente que ha dado su vida a Dios y es parte de la iglesia. Una de las cosas principales que decíamos es que la palabra iglesia significa, ¿se acuerda qué cosa? Dígalo fuerte porque es eso, sí. Llamado fuera, ¿sí? Iglesia significa llamados fuera. Si somos la iglesia, somos los que hemos sido llamados fuera de este sistema que vemos cada día, que es terrible, que es un sistema de esclavitud, que ofrece ciertas cosas buenas, pero en realidad es un sistema estafador, ¿sí? Que nos cobra caro, muy caro, por cosas que supuestamente nos va a dar satisfacción, placer, bienestar, pero en realidad es un gran estafador que cuando abrimos eso que compramos con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, resulta que es algo que no nos satisface como nosotros pensábamos que iba a satisfacernos. Y Romanos capítulo 8, 28, domingo pasado hablamos de el privilegio de ser la iglesia. Es un privilegio ser el pueblo de Dios, amén. Es un privilegio, amén. ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? Amén. Y hoy vamos a ver Romanos 8, 28 y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dos palabras que están relacionadas en este texto: llamados y propósito. La palabra llamados es la misma de donde surge la palabra iglesia, ¿sí? Dice que Dios nos ha llamado. ¿Se acuerdan? El domingo pasado decíamos que Dios nos llamó, que es como si dijera la Escritura, Dios nos iglesió, Dios nos hizo parte de su iglesia, llamándonos, nos llamó fuera, pero dice que somos llamados conforme a su propósito. Llamado fuera con un propósito. No es un llamado escapista. No es que Dios nos llamó a salir de este mundo porque este mundo se está cayendo a pedazos. No es solo un llamado de escapar, sino que hemos sido llamados con un propósito. ¿Amén? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. El domingo pasado hablamos del privilegio y hoy vamos a hablar del propósito de ser la iglesia. Si nosotros somos la iglesia, tenemos que saber para qué. Si somos los llamados fuera por Dios, tenemos que saber para qué nos llamó fuera. Para salvarnos, Matías, sí, salvarnos es parte de su propósito, pero hay mucho más y es lo que vamos a ver esta mañana. Si no entendemos el propósito de algo, está destinado a usarlo mal, ¿sí? Si no entendemos el propósito de algo, lo vamos a terminar usando mal. Si no entendemos el propósito de nuestra vida, vamos a usar nuestra vida mal. Si no entendemos el propósito del dinero que Dios nos da, lo vamos a usar mal. Cuando no entendemos para qué Dios hizo algo o nos dio algo, lo vamos a terminar usando mal. Y con la iglesia puede pasar lo mismo. Si nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios para con la iglesia, puede ser que nosotros terminemos perdiendo algo muy importante. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existe la iglesia? Efesios capítulo 1, versículo 2, 11 y 12. Vamos a ver varios textos esta mañana, pero es importante, vamos a hacer casi un estudio de una de las cartas de Pedro, pero vamos a crecer en esta mañana. ¿Le gustaría entender por qué Dios lo llamó? Ya el domingo pasado dijimos que no nos llamó porque nosotros éramos sabios, éramos santos, éramos merecedores, que nos llamó, pero por pura gracia, ¿sí? Nos llamó por eso. Hoy vamos a ver para qué nos llamó. Efesios 1, 11 y 12 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados
según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Escuchen esto. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Está diciendo Pablo a los creyentes de Éfeso, nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. ¿Vos has puesto tu esperanza en Cristo? Si hoy nos estás visitando por primera vez, es necesario poner nuestra esperanza en Cristo. Esto es algo que comienza en el momento que nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo. ¿Cuándo me convierto en cristiano? Cuando yo hago esto, cuando yo hago un curso, cuando no. Nos convertimos en creyentes, en hijos de Dios, en el momento en que ponemos nuestra confianza en Cristo. Amén. Confiamos que Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos en la cruz. Dice que nosotros, que ya hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ahí está el propósito de la iglesia. La iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos? Para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el texto. Pero el propósito de la iglesia no es evangelizar. El propósito de la iglesia no es sanar a los corazones rotos. El propósito de la iglesia no es enseñarle la verdad a la gente. No, todo eso es lo que la iglesia hace. Pero ¿saben para qué se sanan las vidas? Para glorificar a Dios. ¿Me dice amén? ¿Sabe por qué enseñamos la verdad para que la gente sea libre de todos los engaños del mundo? Para glorificar a Dios. ¿Por qué trabajamos para restaurar un matrimonio? Para glorificar a Dios. Sanar, evangelizar, restaurar, enseñar, formar, todo lo que la iglesia hace, lo hace para una sola cosa, glorificar a Dios. ¿Me dice amén? ¿Cuántos están sirviendo a Dios acá? Eso que haces debe ser, ¿para qué cosa? Para glorificar a Dios. No es para que la gente te felicite, ni es para que te sientas bien con vos mismo, ni crezca tu autoestima. Es para glorificar a Dios. ¿Amén? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque gloria de Dios parece una palabra así como si fuera como esto que está acá, que me está bronceando, una luz, un aura, ¿qué es la gloria de Dios? Algunos dicen, es como la luz, es como la sombra, ¿qué es lo que es la gloria? La gloria de Dios básicamente es la suma de todos los atributos de Dios. ¿Sí? Sabía que Dios tiene muchos atributos, ¿no? La suma de todos esos atributos forma la gloria de Dios. El poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, todos los atributos, todas las virtudes de Dios forman su gloria. La palabra gloria es la palabra kabod, que significa algo de peso, algo de importancia, algo que tiene mucho honor. Y si el propósito de la iglesia es glorificar a Dios, y la gloria de Dios son todos sus atributos, entonces, ¿qué significa, Matías, glorificar a Dios? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Es una canción que dice, cantamos gloria a ti? Eso está bueno, ¿no? Pero va más allá de eso. ¿Es tener un cuadrito en la casa que diga algo de la gloria de Dios? Está bueno, pero es más que eso. ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios es manifestar esos atributos de Dios. Glorificar a Dios es manifestar las virtudes de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Los cielos hablan? No hablan. ¿Y cómo cuentan la gloria de Dios? Porque cuando uno mira el cielo puede ver atributos de Dios. Cuando uno mira el cielo dice, Dios, si hizo esto tiene que ser grande, ¿no? Si hizo esto tiene que ser poderoso. Si hizo esto es porque es creativo. ¿Saben? No hay un solo amanecer igual al anterior. ¿Ha visto eso? Una pequeña nubecita, una diferencia en la luz del sol. No hay un amanecer igual, no hay un atardecer igual. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos muestran atributos de Dios. Y cuando vemos los cielos decimos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es creativo, Dios es bueno. Porque solamente alguien bueno puede haber hecho algo tan hermoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios porque los cielos nos hablan de los atributos y de las virtudes de Dios. Si la iglesia va a glorificar a Dios, la iglesia tiene que mostrar las virtudes y los atributos de Dios.
¿Se da cuenta que no es un concepto abstracto? Para decir, bueno, vivimos, la iglesia es para glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que significa? Y que vos cuando estás hablando con un cristiano, 2 palabras, gloria a Dios. 5 palabras, gloria a Dios. Eso, y dice, hoy glorifiqué a Dios todo el día, hermano. Gloria a Dios, le dice el otro. No, no es eso. No es eso. Glorificar a Dios no es usar esa frase evangélica, gloria a Dios, en todas las conversaciones. Y muchos lo pueden decir de corazón, pero no nos equivoquemos porque glorificar a Dios nos va a costar un poquito más que decir, gloria a Dios, hermano, me compré el auto, gloria a Dios, me aumentaron el sueldo, gloria a Dios. No. Efesios 2, versículos 5 y 7 dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar, ¿para qué? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo muy claro, nos dio vida para una cosa, para mostrar lo grande que es su gracia. ¿Me va siguiendo? Se da cuenta que las cosas que Dios hace, las hace para mostrar quién es Él, pero guarda, no es como nosotros que hacemos algo y queremos poner nuestro nombre por orgullo. No es que queremos dar a conocer nuestros atributos. Bueno, quiero cantar para que me escuchen cantar y sepan cómo canto. No. Dios no quiere mostrar sus atributos por ser arrogante o ser soberbio. Todo lo contrario. Él quiere mostrar sus atributos, y esto es muy importante lo que vemos como iglesia. Dios quiere mostrar sus atributos porque quiere atraer a las naciones de la tierra a Él para que sean salvas. ¿Me dice amén a eso? Dios no quiere mostrar sus virtudes simplemente porque su autoestima lo necesita. No, Él quiere mostrar que es un Dios perdonador, misericordioso, poderoso, lleno de oportunidades y de gracia para los que lo buscan. ¿Por qué? Porque quieren que las naciones de la tierra se acerquen a Él para ser salvas. Amén. Manifestar los atributos de Dios es fundamental para que el mundo crea, para que el mundo quiera acercarse a nuestro Dios. Amén. Dios siempre quiso manifestarse a las naciones de la tierra por medio de su pueblo. Siempre lo quiso. No solo con la iglesia, sino con Israel también. Deuteronomio 4, estamos poniendo fundamento. No se me duerma. ¿Se me durmió? ¿Se me durmió? No, me dice. ¿Se durmió? Ahí está, bien. Deuteronomio 4 dice, versículo 6, Dios le acaba de dar todas las leyes, las reglas, y les dice, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia, ¿a quién? A las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y sigue, ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que les entregó? Y no sé si estaba ese versículo. Sí, está. En otras palabras está diciendo, su obediencia y su estilo de vida les van a dar bendiciones, pero ese no es el propósito final. El tema es que ustedes vivan de esa forma, obedezcan, tengan ese estilo de vida. ¿Para qué? Para que las naciones de la tierra, hablando de nosotros es, para que tu vecino, para que tu compañero de oficina, para que tu profesor de la universidad, al ver tu obediencia a Dios y tu estilo de vida, pueda decir, el Dios de ellos es un Dios bueno. ¿Me dice amén? El propósito por el cual nosotros tenemos que ser obedientes, el propósito por el cual nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios no es solo para que nos vaya bien a nosotros. Porque a medida que vamos creciendo en la vida espiritual, en la vida cristiana, nos damos cuenta de que al fin y al cabo toda la vida del cristiano se trata de glorificar a Dios. Amén. Frase, la iglesia existe para manifestar las virtudes de Dios. ¿Puede tomar nota de eso? ¿Sí? La iglesia existe para manifestar las virtudes de Dios. Todo Efesios 1 habla 3 veces, el capítulo 1 de Efesios dice que todo lo que Dios hizo y que nos llamó y que nos adoptó y que nos limpió y nos perdonó, lo hizo ¿para qué? Para que su gloria sea alabada, para que su gloria brille y se dé a conocer. Y ahora entramos en Primera de Pedro, que va a ser nuestro fundamento de esta mañana. Capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro dice,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí vimos el domingo pasado. Somos el pueblo que Él adquirió, somos comprados por Él, fuimos rescatados, tenemos su protección, Él nos pastorea, Él nos restaura, Él es el que nos da acceso a su presencia con confianza. Hablamos de todas esas cosas, hablamos del privilegio. Pero ahora viene el propósito. Nosotros somos ese linaje, ese pueblo adquirido por Dios, pero ahí viene el propósito. ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. No dice son el pueblo adquirido por Dios para ser los más ricos de la tierra. No dice que somos el pueblo adquirido por Dios para nunca tener un problema de salud. Dice que somos el pueblo y la nación que Dios llamó para una cosa: anunciar sus virtudes. Fuimos salvos, fuimos hechos iglesia para anunciar las virtudes de Dios. ¿Me dice amén a esto? ¿Me dice amén a esto? ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? Para anunciar sus virtudes. Así que esa crisis existencial, ¿para qué estoy? ¿Para qué existo? Cuando estés con alguien así, glorifica a Dios y ahí vas a encontrar sentido a tu vida. Amén. Nuestro propósito, nuestra razón de ser, individualmente y corporativamente, es anunciar las virtudes de Dios. Amén. Virtud significa virtud moral, significa excelencia. El pueblo adquirido por Dios ha sido adquirido para manifestar sus virtudes, para ser glorificado. Ahora, ¿cómo tendríamos que empezar a caminar de hoy en adelante si entendemos esto? Sé que muchos de ustedes ya lo viven así. Pero ¿cómo se supone que viva, que camine en la vida práctica diaria alguien que entendió que como iglesia su propósito es glorificar a Dios? Pedro hace un análisis muy interesante y trata de cómo debemos conducirnos, porque primero les da la parte teórica, ¿no es cierto? Tienen que anunciar las virtudes y después empieza a decir cómo es eso en la práctica. Y es maravilloso, lo vamos a ver esta mañana. ¿Lo quiere ver? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. ¿Cómo debemos caminar para glorificar a Dios afuera de la iglesia y cómo debemos caminar para glorificar a Dios dentro de la iglesia? Dice así, 1 Pedro 2:12, o sea, 2-3 versículos después de lo que dijo ahí de anunciar sus virtudes. Dice así, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y ¿qué hagan? ¿Y qué hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ya le dio la teoría, hay que glorificar a Dios. Ahora le dice, en la práctica es así. 3 versículos más adelante le dice lo que tiene que hacer en la práctica. Frente a los incrédulos, es decir, frente a los que no son miembros de la iglesia, su conducta tiene que ser tan ejemplar que aunque los tilden de tontos, de anticuados, de fanáticos, en el día de la salvación glorifiquen a Dios. ¿Me va siguiendo? Dice, ¿dónde está el texto? Ahí está. Dice que ellos observen las buenas obras de ustedes y entonces glorifiquen a Dios. Al principio no van a glorificar a Dios. Lo dice así, ¿no? Porque dice, aunque los acusen de hacer el mal. ¿Vieron que cuando nosotros damos nuestra postura, según Dios, en muchas cosas nos dicen que somos anticuados? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Sí, no? No, pero qué mente cerrada que tenés, ¿no? No, pero qué antiguo que sos, no te has modernizado, pero estamos en el siglo XXI, vos estás con cosas de hace 2000 años atrás. Bueno, nos critican un poco, pero dice que Dios va a ser glorificado ¿cuándo? En el día de la salvación. Y MacArthur tiene un comentario interesante sobre eso, porque él dice, el día en que la gracia de Dios llega al corazón del pecador y esa persona tiene fe para ser salva, va a recordar el testimonio, va a recordar el ejemplo de todos los creyentes que cruzó a lo largo de su vida. ¿Y qué va a hacer? Va a glorificar a Dios. ¿Me dice amén a eso? Entonces vos estás ahí quizás en tu casa y quizás este incrédulo no es el de allá tan lejos, quizás puede ser tu esposo, quizás puede ser tu papá. Pero dice, tengan una conducta tan ejemplar, decí conmigo, tan ejemplar. Que aunque ese esposo, ese hijo, ese papá diga, ahí está, y a veces hablamos con alguno y dice, ahora me dicen pastor en casa.
te hiciste pastor ahora. ¿Y ahora qué vas a hacer? A andar haciendo milagros. Y esas cosas que dice la gente, a veces sin darse cuenta de la herida que nos pueden causar. Dice la Escritura, sigan adelante con una conducta ejemplar. Amén. Sigan adelante con una conducta ejemplar. Porque si ustedes como hijos siguen honrando a sus padres, si ustedes como esposas siguen respetando a su marido, si siguen obrando como Dios pide, a pesar de lo que les digan, el día de salvación, el día que ese papá, el día que ese esposo, el día que ese abuelo reciba a Cristo en su corazón, va a decir, ahora me doy cuenta. Y ahora me doy cuenta, mira, era diferente. Mi nieto, yo me reía, yo decía, pero él era diferente. Fíjate cómo están los demás y fíjate cómo está él. Fíjate cómo viven los demás, fíjate cómo vivió ella. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Para que en el día de la salvación, esta gente que vio nuestro ejemplo de vida cristiana, glorifique a Dios. ¿Es fácil esto? De ninguna manera. Decía el del lado, no. No es fácil, no es fácil. Pero ¿de qué se trata esto? Es el propósito nuestro como iglesia. Dice el versículo siguiente, por causa del Señor, ¿por causa de quién? No, del Señor, así dije. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, siempre y cuando, no dice nada. Ahí termina. Sigue dándole parte práctica, dice, a toda autoridad humana, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. La conducta rebelde de un cristiano es deshonra y es descrédito al nombre de Dios. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor. Si, iglesia, si nuestro propósito es manifestar virtudes de Dios, ¿qué pasa cuando nosotros somos rebeldes? ¿Qué manifestamos de Dios? Nada que ver con lo que Dios es. Dice la Biblia que Jesús, que es Dios, estamos de acuerdo con eso, cuando tuvo que venir a la tierra, humillarse y morir en la cruz, Él fue obediente. Y aunque Él quería no ir a la cruz, alguno que me está escuchando dice, ¿pero qué está diciendo, pastor? Sí, la Biblia dice que antes de ser crucificado, Jesús le preguntó al Padre, Padre, ¿no hay otra forma en que lo salvemos? Y el Padre le dijo, no, tiene que ser así. Entonces, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A ese Dios tenemos, ¿me dice amén? A ese Dios tenemos, que aunque obedecer sea difícil, aunque obedecer sea doloroso, obedece. Y si nosotros estamos hablando de un Dios que es así, nosotros en nuestra vida no podemos mostrar rebeldía. Respetar a la policía. Respetar a las autoridades, respetar a los gobernantes. Es que son corruptos. No lo respetamos porque sean corruptos. Lo respetamos porque nuestro propósito es manifestar las virtudes de Dios. ¿Me dice amén? ¿Sabe cuándo escribió eso Pedro? Cuando el imperio de Roma, gobernado por Nerón, una persona, miren, si a usted le cae mal el intendente de acá, Macri, bueno, ¿sabe quién era Nerón? Terrible. Mataba familiares, hacía desastres por miedo a que alguien le sacara su lugar y en su locura incendió gran parte de Roma. ¿Y qué hizo? Los empezó a acusar a los cristianos. Y los perseguía. Y los metía en brea y los prendía fuego y los usaba de antorcha en la calle de Roma. Entonces, si a nosotros nos cuesta respetar una autoridad porque nos cobra ahora un 2% más. Hola. ¿Me sigue? ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad dice algo, qué lindo, no importa, no. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos de la autoridad. Eso va a marcar una diferencia. Eso va a glorificar a Dios. ¿Y qué propósito tenemos nosotros como iglesia? ¿Cómo me dejo? Solo. ¿Qué propósito tenemos nosotros como iglesia? A Dios. Si tu hijo empieza a hablar mal de la maestra, ¿vieron? Porque llegan a casa. El profesor me dijo que corra 2 vueltas. Ya empiezan de chiquito el entrenamiento, ¿no? ¿Qué es eso? Rebeldía. Que el profesor me dijo que corriera 5 vueltas. Corra las 5 vueltas, hijo. Porque va esperando que el padre le diga, pero qué bárbaro este profesor, mañana vamos a ir a hablar, te voy a mandar una nota. ¿Sabe dónde va a ir a parar ese chico cuando sea grande? Ser un rebelde. 5 vueltas, corra 5 vueltas, hijo.
Pero todos se quejan, papá. Usted está llamado por Dios para marcar una diferencia. Amén. Usted está llamado por Dios para hacer luz. Usted está llamado por Dios para mostrar que tenemos un Dios que es diferente a todo lo que vive la gente. Pero de chiquito, que tengo que cortar 5 figuritas iguales. ¿Para qué? Si con una alcanza. Son medio vagos los chicos. 5 figuritas corta, hijo. Nos tomaron examen ayer, nos toman examen mañana. Estudie. No fomentemos una cultura de rebeldía en nuestros hijos. Tiene que hacer algo, hágalo. En un discípulo, mira, me están diciendo esto, aquello, hágalo. Mira, me piden ahora que venga un ratito antes. En el trabajo pasa eso también. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Pedro murió en manos de Nerón. Y sabía que era lo que se le venía. Pero aún así estableció eso. Decí conmigo, el propósito. Levante el volumen. El propósito de la iglesia es manifestar las virtudes de Dios. Ahí va queriendo. Criados, 2:18. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, como los que tienen todos ustedes acá, sino también a los, léalo usted, a los insoportables. Sigue, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Esto se trata de la relación, esto era dedicado a los que estaban esclavos. Y dice, si ustedes están esclavos, ahora que son cristianos, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría el evangélico hoy si es esclavo? Y tiene un amo. No, que a mí Cristo me hizo libre. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero él está diciendo, miren, no, la libertad pasa por otro lado. Ustedes son esclavos, ustedes son libres del pecado y del diablo. ¿Amén? Sí, ya tenemos que empezar de nuevo. Volvemos a tu casa, Víctor, arrancamos de nuevo. Pero dice, sujétense a sus amos. A los buenos, esos que le dan agua, que le dan descanso y demás. Y esos que son crueles, que se barre acá, limpiar, trae. Ahora, ¿qué pasa en nosotros? El patrón te dice, mira, ¿cuántos son empleados acá? ¿Públicos, privados? Ahí está, mira, ahí está, eso que quedaron ahí con la fotito ahí. Ya no tienen excusa a partir de hoy. El patrón le dice, mira, va a tener que venir una hora antes mañana porque va a haber que descargar el camión. ¿Para qué? ¿Ah? No, que mira, siempre nos hace lo mismo, que me avisan a última hora, que al final que se creen y que yo tengo que ahora andar acomodando todas las cosas. ¿Es así? Y al final no me pagan y no, ya, a ver, vamos a hablar al gremio. Oye, ahí empezó. ¿Quién va primero al gremio? ¿El cristiano va al gremio? Porque es el que hace justicia y... Uy, ay, Señor, ¿qué nos estamos metiendo? Se lo voy a leer de nuevo. Obedezcan, dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de quién. ¿Delante de quién? Miren, mañana lo juntan a 10 y hay uno cristiano ahí. Miren, mañana van a tener que venir una hora antes porque va a venir el camión. Nos avisaron que va a llegar antes y que hay que descargarlo porque el camión no puede quedar así, listo. Y ahí se van todos, están sacando el candado de la bici, de la moto, viste, al final. Y bueno, vengamos. Es digno de elogio que por responsabilidad delante de Dios nosotros seamos obedientes. Cuando el patrón es bárbaro y cuando el patrón no es tan bárbaro. Dígame amén. Ya no le pregunto si me dice, dígalo, amén. Ahí está, bien. Trabaje bien. No se ande quejando. No ande murmurando. No ande hablando mal del jefe. Sea respetuoso. Creyentes, no anden pidiendo adelanto todo el tiempo. Disculpe, perdón, una palabrita. Sí, ¿me puede dar un vale? Yo sé que a veces la economía se complica, yo lo entiendo eso. Pero seamos ordenados en nuestra economía, seamos ordenados en nuestra forma de usar la plata. ¿Para qué? Para que nuestro jefe pueda decir, mira, aquel gana 4 veces más y vive pidiendo vale y no le alcanza, y qué sé yo. Este que gana tan poco, sin embargo, siempre contento y siempre le alcanza. ¿Eso glorifica a Dios, sí o no?
Claro que sí. Respete los horarios, hay que estar a las 8, tiene que estar a las 8. Hay que salir a las 8, no esté a las 7:30 ya armando el bolso, las cosas. No, trabaje hasta las 8. No, pero que va a parecer tonto. No va a parecer tonto porque a la gente le puede parecer tonto, pero la opinión de la gente no nos define a nosotros. Nosotros no somos lo que la gente dice que somos, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y dice que somos dignos de elogios si hacemos esas cosas. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ese es el momento para confiar en la soberanía de Dios. Cuando por ahí estás medio agobiado, presionado o hay injusticia en tu ámbito de trabajo, bueno, podés ir a tu pieza, doblar tu rodilla y decir, Señor, dame fuerza. Es injusto lo que está pasando, pero yo te quiero glorificar a vos. Alguien me dice amén esta mañana. Yo quiero vivir para vos, yo quiero hacer las cosas bien. Mira, estoy cansado, no doy más, no sé cómo voy a hacer con los compromisos, pero quiero honrarte delante de mi jefe. ¿Sabe cómo glorifica eso a Dios delante de ese jefe, delante de ese patrón? Por sentido de responsabilidad ante Dios, no por el bono de fin de año. ¿Me sigue? Nuestro concepto de ganancia tiene que cambiar. Yo le dije que no le iba a gustar esto. Yo sí le dije. Ya los que están allá en los grupos en las casas, no se vayan, cierren ahí con llave. Nuestro concepto de ganancia tiene que cambiar. ¿Qué es lo que es ganancia? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tenía 12 años, estaba en el templo. La madre lo fue a buscar y dice, nene, ¿qué haces acá? Y Jesús le dijo, tengo que estar en los negocios de mi Padre. O sea, los negocios de Él, no míos. ¿Para quién es la ganancia en un negocio? Para el dueño. Y Jesús estaba ocupado desde los 12 años en los negocios del Padre. Todo negocio se hace para una ganancia. ¿Cuál es la ganancia del negocio del Padre? La gloria de Dios. La ganancia en los negocios del Padre es glorificar a Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de glorificar a Dios, le estamos dando ganancia a los negocios del Padre. ¿Amén? Esa es la ganancia. Nuestra ganancia no es el aplauso de la gente, no es lo que van a decir, no es lo que van a hacer con nosotros. Nuestra ganancia es decir, al final del mes o al final del año o al final de nuestra vida, decir, quizá no logré aquello, quizá no logré lo otro, pero yo hice que mi vida glorificara el nombre de Dios. Yo le di ganancia a los negocios de mi Padre. ¿Amén? Para eso vivimos, para dar ganancia a la fama y al buen nombre de Dios. 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Para esto fueron llamados. Está hablando de sufrir. Pare de sufrir. Y parará de dar gloria a Dios. Es lo que falta de la frase. Porque glorificar a Dios nos va a ayudar y va a traer bendiciones a nuestra vida. Pero muchas veces glorificar a Dios nos va a significar sufrir, ¿sabe? Muchas veces hacer brillar el nombre de Dios va a implicar que nosotros tengamos que sufrir alguna pérdida. Pero podemos decir, como dijo Maki, como dijo citando al apóstol Pablo, lo que me pase a mí, si es para que Él gane, está bien. Esa es la mentalidad que deberíamos tener. Pero no nos gusta sufrir. Yo no digo que nos guste sufrir. No digo que seamos masoquistas, que disfrutamos de sufrir. No disfrutamos de sufrir. Disfrutamos de que nuestro sufrimiento va a generar gloria a Dios. Es muy distinto eso. ¿Amén? El Señor va a suplir lo que necesitemos cuando lo queremos honrar. En los de afuera, ¿está bien? Ahora Pedro empieza a hablar de los de adentro. Pedro empieza a hablar cómo glorificamos a Dios dentro de la iglesia. Dice el capítulo 4, versículo 8 y 9. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. ¿Está ahí? Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pedro empieza a hablar y empieza a decir, bueno, ya les dije cómo conducirse afuera, quedó claro, ¿no? Después el capítulo 3 habla de los matrimonios, eso lo pueden leer los matrimonios, y ahora empieza a hablar en general dentro de la iglesia. Y lo primero que dice, por sobre todas las cosas, por encima de todo, ámense. ¿Cuál es el adjetivo que usa ahí? ¿Cuál es? Intensamente los unos a los otros. Como hermanos, ámense
cuídense. Viene del capítulo 2 diciendo, ustedes tienen que mostrar las virtudes de Dios. ¿Lo recuerda eso? Y ahora cuando llega al capítulo 4 dice, bueno, la forma de mostrar esas virtudes dentro de la iglesia es amándose entre ustedes, no así nomás, sino intensamente. Y da el ejemplo de hospedarse como un ejemplo de cómo amarse. Ahora, en ese mismo pasaje en el que habla de amarnos como hermanos, dice lo siguiente, mire qué interesante, versículo 10 y 11. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes, ¿qué cosa? Manifestaciones. Cuando hable a alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Ve que hay una coherencia en toda la carta de Pedro. El propósito de él en esa generación de creyentes que estaba sufriendo cosas terribles es que aprendieran que su razón de levantarse cada día y seguir siendo fieles a Dios era no porque a ellos les iba a ir tan bonito, sino porque su razón de ser era glorificar a Dios. Y les enseña primero cómo glorificarlos afuera y después empieza a enseñarles cómo glorificarlos dentro de la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Dice, primero que nada, ámense. Porque si no nos amamos no sirve de nada todo lo demás que vamos a hacer. Primero que nada, ámense. No de palabra, no, sino con un amor intenso. Pero después dice, ponga cada uno, al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Somos hijos de Dios? Hemos recibido dones. Si sos hijo de Dios, no es que tenés que hacer un curso para que te den un don y otro curso para que te den un don. Si sos hijo de Dios, ya Dios te ha dado un don, al menos un don. ¿Qué es un don? Un don es una capacidad sobrenatural para que la iglesia sea edificada. Entonces dice Dios, cada uno, ese don que ha recibido de Dios como un regalo, póngalo al servicio de los demás. Y cuando vos pones tu don al servicio de Él, Dios es glorificado. Cuando vos pones tu don al servicio de Él, Dios es glorificado. ¿Me dice amén? Los dones que Dios nos ha dado no es para que evaluemos qué vamos a hacer. Dice para que sean buenos administradores. Y esa palabra administrador es interesante porque no somos dueños de los dones, somos administradores. Yo con lo que es mío hago lo que quiero, pero con lo que no es mío y estoy administrando, tengo que ser fiel al dueño que me lo dio. Amén. Y si Dios te ha dado un don, vos no sos nadie para decir, bueno, mañana lo uso, más adelante, en otro momento. No. Somos administradores de algo que Dios nos dio y tenemos que ser fieles porque vamos a rendir cuenta. Cada vez está más callado, no importa. Esa es la figura de cuerpo que usa Pablo. Entonces, si mi oído no quiere oír, no es que él dice, bueno, yo no oigo. Y listo, no, priva a todo el cuerpo de oír. ¿Me va siguiendo? Si el ojo dice, no, hoy nada. Hoy no miramos nada. Hoy los párpados dicen, no, hoy no abro. Hoy es domingo, no abro. Y el ojo de adentro, tum, tum, tum. Porque Dios se ha repartido a sí mismo, ha repartido, Cristo subió a los cielos, dice la Biblia, y repartió dones. Todas sus capacidades, Él las repartió y le dio a cada uno una capacidad. Porque somos miembros de su cuerpo. Y todo miembro del cuerpo tiene la capacidad para hacer algo. Y si ese miembro del cuerpo no hace lo que tiene que hacer, está afectando al resto del cuerpo. Eso es obvio, ¿o no? Pero en la iglesia a veces no lo entendemos así. Glorificamos a Dios cuando afuera brillamos y lo hacemos brillar a Él, y glorificamos a Dios cuando dentro de su pueblo nos amamos intensamente y ponemos nuestros dones al servicio de los demás. ¿Amén? ¿Está agradecido porque Dios le haya dado dones? ¿Sí? Cuando el pastor pastorea, cuida. Cuando el maestro enseña. Cuando el que tiene el don de servir, sirve. Cuando el que tiene el don de dirigir, dirige. Cuando el que tiene el don de administrar, administra. Cuando cada uno usa su don y lo pone al servicio de los demás, el cuerpo crece, se fortalece. ¿Y quién es glorificado? Dios. 1 Corintios 12:7.
Termino ya casi con esto. A cada uno se le da una manifestación. A cada uno. Lo había subrayado en el otro texto y lo subrayo ahora. A cada uno. ¿Dónde está cada uno? ¿Dónde está cada uno? Hay cada uno. No hay ¿Te tocó un don a vos? ¿A vos te tocó algún don? No es que te tiene que tocar un don. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? ¿Lo puede leer más fuerte? Para el bien de los demás. A cada uno se nos da una manifestación del Espíritu que no es para nosotros, es para el bien de los demás. Y cuando yo uso esa capacidad espiritual para el bien de los demás, entonces Dios es glorificado. Para glorificar a Dios tenemos que abandonar la mentalidad individualista y empezar a pensar corporativamente. Lo digo de nuevo. Para glorificar a Dios tenemos que dejar el individualismo y empezar a pensar corporativamente, como cuerpo. ¿Me va siguiendo? Porque vivimos en una era de humanismo. El humanismo dice, yo busco lo que a mí me sirve. Yo busco lo que me sirve a mí, a mi familia. Yo busco lo que yo necesito, lo que quiero y lo que me gusta. ¿Qué la iglesia puede darme a mí? Esa es una mentalidad contraria a todo lo que estamos viendo acá. ¿Me sigue? Porque todos hemos recibido una capacidad que está dispuesta por Dios para edificar y bendecir a los demás. Dejar el individualismo, empezar a pensar como cuerpo. ¿Qué puedo hacer yo que bendiga a mi hermano? ¿Qué puedo hacer yo que edifique la vida del que tengo al lado? Habrá un ratito de mi tiempo, habrá una parte de mis recursos, habrá un poquito de mi energía, habrá algo de crédito en mi celular, habrá algo de lo que Dios me ha dado que yo pueda usar para bendecir a mis hermanos. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Para que el hermano hable bien de mí? No. Para que Dios sea glorificado. Amén. Tenemos que abandonar la mentalidad de consumidor y empezar a tener mentalidad de productor. ¿Me sigue? Dice el apóstol Pablo a los hebreos, les escribe y le dice, ustedes todavía son niños, ¿sí? Ustedes deberían estar enseñándoles a otros, pero en lugar de ustedes estar dando enseñanza, ustedes tienen que estar recibiendo enseñanza. Son como niños. Claro, los niños al principio necesitan que uno les dé. Son consumidores los niños, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué consumidor que eso le va a decir al hijo? ¿Qué consumidor? Consumen pañales, consumen comida, consumen tiempo, consumen, ¿sí? Pero a medida que van creciendo, yo no les puedo decir, mira, ¿sabés qué? Poné la mesa, ¿no? Mira, ¿sabés qué? Andá a la esquina y compré el pan. Mira, ¿sabés qué? Barré. Mira, ¿sabés qué? ¿Me podés lavar el auto? ¿Podés cortar el césped? ¿Podés ayudar a la mamá con la comida? A medida que el niño crece, va empezando, sigue consumiendo, pero empieza a producir también. ¿Me va siguiendo? Y eso es lo que debe pasar en la iglesia. ¿Qué pasa hoy en la sociedad? Que muchas veces se traslada a la iglesia. Hombres, porque ya son hombres, tienen 35 años, viven en la casa de los padres, le vacían la heladera a los padres, juegan a la play, se ponen ropa canchera y los padres jubilados ahí están. Y pasa eso. Espiritualmente a veces pasa lo mismo. Después de 30 años de estar en el camino de Dios, lo único que se sabe hacer es abrir la heladera y comer. Qué bueno que nosotros maduremos. Qué bueno que nosotros digamos gracias por el tiempo en que fui niño y me alimentaron. ¿Me dice amén? Si has venido por primera vez, no te estamos pidiendo que hagas cosas, ni no. Si has venido por primera vez, como niño, recibí. Sé bendecido. Hace unos meses que estás en un grupo. Qué bueno, estamos felices. La iglesia está para nutrirte, para bendecirte. Pero va a llegar el tiempo, vas a ir creciendo, vas a ir avanzando y tiene que llegar el momento que digan, ¿qué puedo hacer por mi casa? ¿Me dice amén? ¿Me dice amén eso? ¿Qué puedo hacer por mi casa? He comido, me han cambiado pañales, me han mandado al colegio. ¿Qué puedo hacer por mi casa? Esa es una mentalidad de productor y no solo de consumidor. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? El propósito de la iglesia. ¿Lo podemos decir juntos? El propósito de la iglesia es manifestar las virtudes de Dios. Nosotros tenemos que ir aprendiendo cada vez más que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de Él.
Para los que nos visitan por primera vez, para los que estén escuchando el mensaje por primera vez. Quizás digan, no, pero yo creía que iba a ir a la iglesia para que me solucionen los problemas, para que pase. Claro, cuando Dios llega a nuestra vida, las cosas se empiezan a ordenar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, miren, un análisis muy simple. Hasta hoy quizás han estado viviendo para ustedes. Hasta hoy han estado viviendo como ustedes querían. La pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Se sienten plenos? ¿Se sienten libres? ¿Se sienten absolutamente realizados en su vida? ¿Se sienten fuertes interiormente cuando vienen las adversidades? Seguramente no. Porque cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, cuando nosotros vivimos para glorificarnos a nosotros mismos, lo dejamos a Dios afuera. Y es el peor error que podemos cometer. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero empezar a vivir para Dios. Aunque al que te escucha al lado dice, perdió todo. En realidad ha empezado a ganar todo. ¿Alguien me dice amén? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si no le has entregado tu corazón a Dios todavía, yo quiero preguntarte, ¿quisieras una mañana como hoy darle tu vida a Él? Pastor, me está diciendo que va a haber sufrimiento, que va a haber... Yo te pregunto algo, ¿no has sufrido sin Dios? ¿No has pasado momentos difíciles sin Dios? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué me trajeron acá? ¿En qué me sirve esto? ¿En qué te sirve? En que vas a encontrar sufrimiento, en que va a haber momentos difíciles, pero vas a tener a Dios dentro tuyo dándote fuerza, amén, dándote sabiduría, dándote guía, levantándote, diciéndote, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no voy a abandonarte jamás. Si no le has dado tu vida a Dios, si has estado viviendo a tu forma, yo quiero invitarte que esta mañana puedas tomar la decisión y reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es una aventura maravillosa. Es una invitación que va a cambiar tu vida. No te invito a un parque de diversiones, te invito afuera, te invito a la iglesia, te invito a ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que va a sufrir, un pueblo que es perseguido, un pueblo que no es entendido afuera en la calle por la gente que pasa, por el entorno que tengas, pero un pueblo que tiene promesas que ningún otro pueblo tiene, amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra empieza a estar a nuestro lado, amén. El Dios que levantó a Jesús de los muertos ha prometido que cuando un día nos metan en esa tumba, ese no será nuestro destino final, porque Él ha prometido que un día con voz de trompeta y con voz de mando nos levantará de la muerte y viviremos para siempre con Él. Claro que acá pasamos momentos difíciles, sí. No estoy confiando en mi mensaje para que digas que sí, estoy confiando en que el Espíritu Santo va a abrir tus ojos para que digas que sí, porque es una vida sobrenatural que empieza y termina sobrenaturalmente. Así que si esta mañana quieres darle tu vida a Dios, yo quiero pedirte que ahí donde estás puedas hacer tu oración. Y acompañamos como iglesia, que le puedas decir, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Mi pecado me separó de vos. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón y creo que el sacrificio de Cristo me limpió de todos mis pecados. De ahora en adelante, enséñame a vivir de tal manera que honre tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración, yo quiero pedirle que cuando termine la reunión, hable con alguno de los pastores de nosotros o con esa persona que lo invitó, porque este es un camino hermoso y los queremos ayudar y los queremos acompañar para que puedan seguir conociendo cómo vivir para este Dios tan bueno. Y cuando pensaba en el cierre de mi mensaje, ¿sabe? Me acordaba de algo que pasó allá por el 1500. Un tal Copérnico se le ocurrió decir, ¿saben qué? La Tierra no es el centro del universo. Casi lo matan. ¿Saben qué? No gira todo alrededor nuestro. Somos nosotros los que giramos alrededor de algo mayor.
Y eso es lo que nosotros necesitamos también un día. Que ese cambio de mentalidad se haga. De que no es el sol el que gira alrededor de nosotros, de que no es Dios el que tiene que orbitar alrededor de mis necesidades y de mis gustos y de mis deseos. No, soy yo el que tengo que girar alrededor de Él para su gloria. Amén. Que un día como hoy podamos entender que vivir para glorificar a Dios, individualmente y como iglesia, es lo que hemos sido llamados a hacer. Dios te sacó fuera de esa esclavitud. Dios te hizo libre, pero para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No somos el centro. No somos el centro. Y para entender como iglesia cómo tenemos que funcionar, esto tiene que empezar en cada uno de nosotros. Esto tiene que empezar en lo personal. Tomando la decisión de que nosotros queremos glorificar a Dios. Y cuando uno más otro, más otro, más otro, más otro, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, ya no vivan para sí, sino para aquel que los salvó, para la gloria de Dios, entonces nosotros empezaremos a manifestar la gloria afuera. No se trata de nosotros. Pero Matías, el matrimonio no se trata de que yo sea feliz. No. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Es que Dios pueda mostrar en la unión de un hombre y una mujer virtudes de Él con su iglesia. ¿Me dice amén? Que Dios pueda mostrar en ese matrimonio que Él es fiel, que Él es protector, que Él es proveedor, que Él es compañero, que Él no abandona. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Claro, cuando nosotros empezamos a glorificar a Dios, ¿sabe cómo dicen los chicos? ¿Cómo hace el matrimonio? Así, se va para arriba. Cuando nosotros empezamos a querer glorificar a Dios en nuestro matrimonio, entonces nuestro matrimonio empieza a florecer, empieza a crecer el amor, empiezan a crecer un montón de cosas, porque donde se glorifica a Dios hay vida. Tengo que perdonar para que mi corazón no se llene de rencor, para que a mí no me oprima ninguna amargura ni ningún resentimiento. Claro, cuando vos perdonas, sos librado de esas cosas, pero el propósito final de perdonar es reflejar un atributo de Dios, que Dios es perdonador. Y si nosotros decimos que somos hijos de un Padre perdonador y nos ven a nosotros ser perdonadores, entonces el que se lleva toda la gloria es Dios. Por eso el diablo te dice que odies, por eso el diablo te dice que estés amargado, que no hables más con esa persona. Es una vergüenza que entre hermanos no se hablen. Es una vergüenza que entre hermanos no solucionen los problemas que tienen. Es una vergüenza que entre hermanos tengan disputas de 20 años atrás. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el perdón refleja a un Dios perdonador. Porque la compasión refleja a un Dios compasivo. Nuestra vida no se trata de nosotros. ¿Por qué voy a ser generoso? Y porque si das te viene el triple. No. Voy a ser generoso porque siendo generoso reflejo a un Dios que es generoso. Amén. Tu vida no se trata de tu vida se trata de la gloria de Dios. Porque tu vida terminó en la cruz del Calvario. Porque has sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Pero cuando nos molesta tanto esto, cuando nos quejamos de aquello, cuando estamos incómodos con lo otro, ¿saben qué son síntomas de eso? Este muerto está muy vivo. Pero cuando nosotros hemos muerto en Cristo, cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida de verdad, nosotros empezamos a tomar decisiones no como toma las decisiones el mundo. ¿Qué me conviene? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me sirve? No. ¿Qué te sirve, Señor? ¿Qué te agrada, Señor? ¿Qué te hace brillar, Señor? Aunque a mí, entre comillas, no me sirva. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice Pablo. Las tengo como basura para hacer brillar a Dios, para conocerlo un poco más. Romanos 14:8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. ¿Le gusta esa palabra? Si vivimos, puede ser que no vivamos. Pero si vivimos, ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿Para la opinión de la gente? Si vivimos,
Para el Señor vivimos. Y si morimos, porque puede ser que muramos, para el Señor morimos. Y cuando Pedro escribe esto, sabe que esta segunda era la opción para él. Iba a morir. ¿Y Jesús qué le dijo? Pedro, ¿sabes qué? Yo te voy a anticipar algo. Ahora vos sos joven, sos fuerte, sos ese pescador que hace lo que quiere y que tiene fuerza, pero va a llegar un día donde tu fuerza te va a faltar. Y ese día extenderán tus brazos y te ceñirán y te llevarán a donde no quieres ir. Y dice la Escritura en Juan 21, dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le estaba diciendo, Pedro, vas a morir crucificado. No tengas miedo de todo lo que te va a pasar ahora, porque yo necesito que llegues a viejo. No te preocupes. Pero cuando llegues a viejo, vas a morir como yo. Vas a morir llevándote a donde no quieras, abriendo tus brazos y atándote. Y dándole a entender con qué muerte, no dice habría de sufrir. No dice habría de morir. Habría de glorificar a Dios. Porque hoy estamos hablando de alguien que dio su vida para glorificar a Dios, para seguir nosotros su ejemplo. Si vivimos, que vivamos para su gloria. Y si en medio de lo que nos pasa hay situaciones y de pronto hay enfermedades, no creas las promesas baratas. No va a pasar nada. No. Si vivís, si salís de eso, vas a glorificar a Dios. Y si no, que los que te vieron partir digan, se fue confiando en que un día Dios le iba a levantar de la muerte. Hay que me dice amén a esto. Se fue con una seguridad que no tienen ni los que están sanos. Se fue sin estar enojado, sin insultar a nadie, se fue sin amargura, se fue confiando. Yo sé que la muerte ya no tiene poder sobre mí. Voy a dormir un rato, pero mi Señor me va a levantar un día y voy a vivir con Él eternamente. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Vivamos pues para la gloria de Dios. Quizás ese hijo no vuelve, quizás esa enfermedad no se va, quizás esa situación económica no se va nunca, quizás esos dolores te acompañan hasta el último día de tu vida, no lo sé. Pero en el sufrimiento te puedo decir algo, glorifica a Dios. Para que los demás te vean y digan, solo alguien con un Dios real, solo alguien con un Dios poderoso, solo alguien con un Dios lleno de amor y de compasión, solo alguien con un Dios así puede vivir lo que está viviendo de la manera que lo está viviendo, amén. Si vivimos, es para Él. Si sufrimos, es para Él. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, nosotros somos suyos, amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a adorar al que es digno de gloria, de alabanza. Vamos a adorar al que nos llamó fuera, al que nos invitó a vivir para su gloria, para vivir para algo más grande y más importante que nosotros.